Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es lunes 18 de septiembre, iniciamos una nueva semana y seguimos caminando de la mano de Dios. Su palabra es la que nos sigue impulsando. Le pedimos a Dios que nos dé fuerzas nuevas y aliento nuevo para todo lo que nos espera en esta semana, para los trabajos, los estudios, los compromisos y todo lo que tenemos por delante en esta semana. No solamente que Dios nos dé fuerzas, nuevo aliento nuevo, sino que seguimos pidiéndole a Dios para que su compañía esté con nosotros y nos siga cuidando y guardando. Entonces aquí estamos en esta noche para iniciar de la mejor manera la semana, que es meditando en la palabra de Dios. Yo le voy a invitar a que me acompañe a orar y después hagamos la meditación de la palabra. Señor, te damos gracias por una semana nueva que iniciamos de tu mano, la ponemos en tus manos dando gracias. Declaramos tu bendición en medio de esta semana para nuestras vidas, para los negocios, las empresas, los trabajos, todas las actividades de tus hijos y especialmente tu compañía. Que tú estés en esta semana caminando con nosotros, cuidando, guardando, guiando. Señor, bendice en esta noche, te pedimos tu palabra para nosotros y habla a nuestras vidas y habla a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús te oramos. Amén. Bueno, la meditación que vamos a hacer en esta noche es de un encuentro de Jesús que se convierte en una parábola de Jesús y que es probablemente, si no la más, una de las parábolas más conocidas de Jesús. Así que no la vamos a leer toda, la vamos a recordar, pero no la vamos a leer toda. Quiero leer solamente los últimos versículos en cómo termina la parábola. Es la parábola del buen samaritano. Y vamos a leer el último versículo, como termina la parábola, en Lucas, el capítulo 10. Yo les voy a leer el versículo 37. Después de terminar la parábola, en 37, dice entonces: el intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él, ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. La parábola del buen samaritano es muy conocida. Como les decía, probablemente es la parábola de Jesús más conocida en la Biblia, el buen samaritano, y surge de un encuentro con Jesús, un intérprete de la ley o un maestro de la ley, probablemente un fariseo, un escriba, alguien que pues de hecho su oficio se dedicaba su vida a interpretar la ley de Moisés. Le pregunta a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice: bueno, tú que eres intérprete de la ley, que es tu oficio, tu vida, tu dedicación, ¿qué lees en la ley? ¿Qué lees en ella? Entonces él le responde: bueno, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces él le dijo: bueno, haz esto y vivirás. Como le estaba diciendo él, la vida eterna, vivirás eternamente. Haz esto: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces el intérprete de la ley va un poco más allá. Entonces le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces aquí empieza la parábola del buen samaritano. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó, se encuentran unos asaltadores, lo roban, lo hieren, lo dejan medio muerto, y luego pasa un sacerdote y pasa por un lado del camino, después un levita también a servir al Señor y pasa por un lado del camino y deja al hombre allí tirado, pero llega un samaritano. Y esto es lo que hace supremamente interesante la parábola de Jesús, porque para poder captar bien el mensaje de la parábola se debe entender lo que pasaba entre los samaritanos y los judíos. Pues resulta que los judíos no se la llevaban con los samaritanos. El Nuevo Testamento nos lo dice en varias ocasiones, y lo que sucedía era que en el año 722 a.C. el reino del norte fue llevado primero al cautiverio por el imperio de Asiria, pero siempre los imperios dejaban un remanente, que era alguna gente para que labrara la tierra. No dejaban despoblada la tierra. Y ese remanente del imperio del norte, pues muchos de ellos emigraron al reino del sur, dice la Biblia, pero muchos otros se quedaron allí, y lo que pasó fue que se mezclaron con otros reinos, y pues para los judíos eso fue, iba en contra de la ley, y eso fue casi que
pues haber negado su fe y todo. Entonces, desde muchísimo tiempo antes, los mismos judíos tienen ese celo con ellos porque se habían mezclado con otras culturas y pues obviamente todo lo que implicaba en el Antiguo Testamento esa mezcla. En cambio los judíos, casi 200 años después, en el 586, son llevados también al cautiverio por el imperio de Babilonia, pero ellos se conservan, ellos regresan, se casan entre ellos mismos y conservan de alguna manera el mandamiento de Dios de no mezclarse con otras naciones. Entonces, ese como ya era un imperio separado, pero esa forma en la cual afrontaron el cautiverio cada uno de estos pueblos, el reino del norte y el reino del sur, hizo que se hiciera entre ellos pues, como esa enemistad, y los judíos evitaban contacto con los samaritanos. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento tanto así que incluso ellos, estando Samaria entre Galilea y Jerusalén, ellos rodeaban el camino y evitaban pasar por las ciudades de Samaria. Entonces no se la llevaban bien. Entonces cuando Jesús le dice a este hombre, pasa un sacerdote y pues pasa por el camino y lo deja, ve el hombre tirado y pasa por un lado, luego pasa un levita, lo deja tirado y pasa por el camino, pero llega un samaritano, ¿cierto? Alguien de Samaria, y este hombre le ofrece todo lo que hay, todo lo que puede tener para ayudar a este hombre en el percance que le había sucedido, ¿cierto? Le ayuda, le venda las heridas, luego lo lleva a un lugar, a un mesón, paga por él y promete después pagar todo lo demás que, que, que esta persona consuma, y dice Jesús, bueno, ¿quién es? ¿Cuál de estos es el prójimo? Que era la pregunta original del intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús le devuelve la pregunta. Bueno, en esta historia, ¿quién es el prójimo? Y normalmente hemos dicho, pues el prójimo, aquel que ayuda y todo, pero desde la visión del intérprete de la ley, que es quien pregunta y es a quien Jesús le responde, quién es el prójimo con la parábola. Desde la visión del intérprete de la ley, el prójimo es la persona más difícil de querer. Ese es el prójimo. Si nosotros pensamos simplemente en que el prójimo, sin ver todo este contexto de los judíos y los samaritanos y la pelea que había entre ellos, si nosotros leemos la parábola del samaritano y al final, cuando Jesús pregunta, bueno, ¿quién de ellos es el prójimo? Y nosotros pensamos, pues el que le ayudó, no estamos captando lo que Jesús está diciendo. Jesús siempre está desafiando a las personas con las que se encuentra a ser muchísimo mejores de lo que se espera o se supone que deberían de hacer. Entonces, nosotros decimos, pues el que le ayuda, y es fácil ser prójimo de aquel que nos ayuda, pero la realidad de la parábola de Jesús está mostrando el prójimo es aquel que es más difícil de querer, aquel que es más difícil de amar, aquel que es el de la persona que es más difícil recibir ayuda, y por lo tanto, obviamente, aquella persona a la cual es más difícil ayudar. El Evangelio de Jesús nunca lo vamos a leer bien si no nos está desafiando a ser mucho mejores. Es el mismo sermón del monte de Mateo 5. Ustedes oyeron que fue dicho, mas yo les digo, y siempre está elevando el estándar. Nosotros siempre que leemos el Evangelio, leemos a Jesús, debemos terminar como los discípulos que se alejaron diciendo, dura es esta palabra, ¿quién podrá escucharla? La realidad del Evangelio de Cristo es que es una palabra dura y desafiante. La realidad de quién es nuestro prójimo, a quién es al que la Biblia enseña, bueno, demanda que debemos de amar, no es aquel que nos ayuda. Eso sería demasiado sencillo y muy posiblemente es la forma en la cual este intérprete de la ley que se encuentra aquí en Lucas con Jesús estaba pensando quién era el prójimo. Pues aquel que me ayuda, aquel que está conmigo, y normalmente decimos, pues el prójimo es el más próximo, pero Jesús al contar la parábola pone al prójimo aquel que es más difícil de querer, aquel que es más difícil de amar, es aquel al cual la palabra no solamente nos pide, nos demanda que debemos de amar.
con esta meditación y con esta dura palabra, yo le voy a invitar a orar. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra y por la forma en la cual tu palabra continuamente nos desafía a ser mejores, a elevar el estándar moral, a elevar el estándar, a elevar el nivel de nuestra relación y nuestra comunicación contigo. A no solamente ser personas espirituales porque oramos o vamos a la iglesia, sino a ser personas espirituales porque practicamos lo que tu palabra dice. Y la realidad de tu palabra es como muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Enséñanos no solamente a oírla, no solamente a memorizarla, a amarla y a que pertenezca a nuestra vida, enséñanos a vivirla, por más dura que sea. Ayúdanos y danos la fuerza para amar no solamente a aquellos que nos ayudan, para amar no solamente a aquellos que están más próximos a nosotros. Danos la fuerza para amar aún a aquellos a los cuales nos es más difícil amar, aquellas personas a las cuales no nos gusta estar, no nos gusta compartir, las personas de las cuales incluso no nos gustaría recibir ayuda. Señor, que tu palabra nos siga desafiando y que tu palabra siga moldeando nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma de vivir. Te lo oramos y te pedimos en el nombre de Jesús. Iglesia, que el Señor les bendiga y que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta luego.